Fíjense, la Cámara de Senadores de México aprobó el día de ayer, en lo general, la reforma a la ley minera que nacionaliza el litio. Esta es la propuesta del presidente luego de que se le diera un revés a la reforma eléctrica que se discutió el pasado domingo. El dictamen, por lo tanto, pasó al presidente para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pues eso ya ocurrió y pues eso termina por oficializar esta reforma. Recuerden que esto es como el resultado de lo que se vivió el domingo. El presidente antes de ese día no, hablaba y enfatizaba en que la reforma eléctrica no buscaba nacionalizar ni expropiar. Llega la votación y el presidente dice, pues bueno, ahora ya voy a mandar mi iniciativa de reforma a la ley minera para nacionalizar el litio. Si antes a la oposición les espantaba esa palabra de la nacionalización, de la expropiación, pues bueno, ahora es lo que le dejaron al presidente en su marco de acción. Y bueno, ya como esa reforma no necesitaba una mayoría como la que sí requería la ley minera, la ley eléctrica, disculpe usted, pues pasó sin mayor problema. Bueno, nos vamos a ir al resumen de cómo es que se dio esta votación. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, detalló que la iniciativa se aprobó con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones. Al igual que el pasado lunes, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena votó en bloque y contó con los votos de los senadores de los partidos Movimiento Ciudadano, aquí sí se unió Movimiento Ciudadano, también estuvieron los votos que tiene Encuentro Social, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Fue así como se alcanzaron los 87 votos a favor. Bueno, en lo particular, el Pleno del Senado rechazó las propuestas que presentaron senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 76 votos a favor y 45 en contra. Bueno, ahora tenemos que tras la votación, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, compartió en su cuenta de Twitter un video de la votación con la cual acompañó el siguiente mensaje. El tablero de la Cámara de Senadores muestra la votación contundente en favor de la reforma a la ley minera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los grupos parlamentarios estuvieron presentes, debatieron, deliberaron y votaron en un ambiente de respeto. Pues vámonos entonces a esta votación en ambiente de respeto. Bueno, previa a la discusión, Alejandro Armenta, él es diputado de Morena, senador, de Morena, explicó que el litio representa una gran fuente de riqueza para México y por eso la importancia de la ley. Habló muy bien el diputado Armenta porque lo que yo alcancé a escuchar en esta conferencia de prensa es que este diputado ha tenido justo como le ha dado mucho seguimiento al tema del litio en cuanto a cuestiones técnicas. Entonces, él se refirió a dos argumentos de la oposición para intentar debatirlos. El primero, que usted seguramente ya ha escuchado mucho, es que no hay litio en México. Ese es uno de los argumentos que se ha utilizado y bueno, el senador Armenta dice, a ver, no, sí hay litio en México. Y luego otro de los argumentos es que se está diciendo que no hay capacidad en México para explotar los yacimientos, cosa que también dijo es absolutamente falsa. Pero bueno, vamos a escuchar cómo lo explicó el senador Armenta. Una, que argumenta que no hay litio en México. Tuvimos las 31 concesiones mineras y en esas concesiones mineras entregadas en el viejo régimen se demuestra que México podría tener los yacimientos más grandes de litio, 4.5 veces el valor de la deuda externa en nuestro país. Ese litio transformado en bromuro de sodio, de bromuro de litio y cloruro de litio serviría para la industria militar, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, para la industria farmacéutica, para la industria automotriz, para la tecnología. Por eso es falaz y es mentira que no haya litio. Por eso se entregaron 31 concesiones mineras y nuestro presidente demostró que solo 8 están vigentes y una se encuentra en operación en Bacanora, en Sonora. Y la segunda hipótesis, que es falsa y que han señalado en contra de esta iniciativa de nuestro presidente, es que no hay capacidad para desarrollar el litio en México. Ese argumento ofende
ofende a la comunidad de ingenieros y de investigadores mexicanos. El decir que no hay capacidad para desarrollar la industria del litio ofende a la UNAM, ofende al Politécnico, ofende a todas las universidades autónomas y privadas de los 32 estados de la República. Sin presumir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla podría desarrollar la industria del litio a favor de los mexicanos. Por eso es que sí hay capacidad, sí tenemos el capital humano para desarrollarla. El litio debe de ser el instrumento transformador de nuestro país sin corrupción como fue el petróleo, y el Senado de la República va a respaldar la iniciativa de nuestro presidente de la República. Y bueno, pues aquí entra la duda de que pues si no hay litio en México, según parte de la oposición, pues entonces ¿por qué tanto drama para nacionalizarlo? Ahí pues justo hay como una clara contradicción. Pero bueno, vámonos a la parte de la discusión, porque ahí el senador del PAN, Damián Cepeda, comentó que ya la Constitución prevé que el litio es de los mexicanos. Así que ya hay un artículo que menciona que todos los minerales, todos los recursos que provienen del suelo de México, pues son propiedad de la nación. Eso comentó Cepeda y dice, en eso hay coincidencia, no queremos que el litio se lo lleven, pero lo que sí es que necesitamos que participen los privados para que sea bien explotado, porque ahí es donde entra al otro punto de que se refería Armenta, de que según pues en México no hay capacidad para explotar el litio. Bueno, vamos a escuchar este argumento de Damián Cepeda del PAN. Hay toda una campaña diciendo que con esta reforma se garantiza que ese recurso sea de los mexicanos. Noticia, el artículo 27 constitucional ya dice que todo lo que está en el subsuelo, todo, es de México y de los mexicanos. Entonces, ese no es el debate. Hay coincidencia también en que es tan importante el litio que debe de ser utilizado como palanca de desarrollo del país. La diferencia está en cómo lo utilizamos de mejor manera. Eso es lo que se está debatiendo hoy. El gobierno dice que la mejor manera de utilizar el litio es prohibiendo que participen los privados, haciendo una empresa del Estado y ellos dedicándose a ser mineros. Suerte con eso. Otros creemos que el Estado mexicano, para beneficiar a los mexicanos, debe usar el litio como mejor se pueda. Si el gobierno tiene la capacidad para explorarlo y explotarlo, adelante. Nadie está peleado con esa idea. Pero si necesita ayuda de la inversión privada, porque no tiene el dinero, no tiene la capacidad técnica y no tiene la expertise, la experiencia técnica para hacerlo, pues que se deje ayudar. Y bueno, un poco contrario a lo que decía Ricardo Monreal de que la discusión se llevó en paz y en tranquilidad y en armonía entre todos los senadores que estuvieron ahí presentes, que por cierto vi pocos, no, igual que en la Cámara de Diputados el lunes, que no sé si por el desvelo de la discusión del domingo ya dijeron, ay no, ya hay que descansar un poco, pero bueno, eso hay que tenerlo también el dato hay que tenerlo muy cerca, porque pues aunque tengan jornadas largas, pues uno tiene que ir a trabajar al siguiente día. Entonces, justo la Cámara de Diputados estuvo vacía, solo estuvieron ahí los de Morena prácticamente, y también en el Senado ayer no estuvieron muchas personas, justo también hablando de que hay todavía vacación, pero pues no sé si aplica lo mismo para estas fechas a senadores y diputados. Hay que preguntarles qué pasó ahí, pero justo a lo que me refería de que la jornada de ayer no transcurrió en completa
tranquilidad, pues nos vamos, por ejemplo, a la participación, esta pequeña participación que tuvo la senadora del PAN, Lili Téllez, que pues hasta criticó la pronunciación de los senadores, la pronunciación de los pueblos de Sonora, ya que pues se está tocando mucho el tema de que ahí está el litio, entonces salen los nombres de los pueblos. Pues Lili Téllez se enojó porque pues no pronunciaron bien los nombres y también pues criticó el robo al fondo minero, así lo llamó ella. Vamos a escuchar cómo lo dijo ayer en el Senado. Tratar de comprender algo sobre las cuestiones técnicas y pues no lo han logrado. Pero yo quiero pedirle a la senadora Rocío que al menos pronuncie correctamente el nombre de uno de los pueblos de Sonora que estuvo repite y repite incorrectamente. Es muy importante si van a tratar de entrar a entender cifras y números y tecnicismos. Le quiero decir que se dice Bacadehuachi, 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 Bacadehuachi. Y lo puede consultar en el diccionario. Es importante ver dónde están los acentos para poder hablar bien. Y solo como cierre, muchas gracias. Es en el sexenio de López Obrador cuando hasta el fondo minero se han robado de los pueblos mineros de este país, desvergonzados. Ahora sí, muy por Sonora, pero ¿qué pasó con esa ambulancia tan prometida por la senadora Lili Téllez? Bueno, pues hay que estar preocupados por su estado siempre, no solamente cuando hay la oportunidad de participar en una reforma a una ley. Eso tiene que ser de manera permanente. Nos vamos ahora con la participación de Citlali Hernández, que tuvo este regreso express al Senado. Ya ven que ya estaba en tenía un puesto, tiene dentro de la Secretaría General de Morena, pues regresó así rápido al Senado y habló, le dieron la palabra, ella subió a tribuna porque pues dijo era necesario estar en estos días ahí en el Senado, ya según lo que dice va a regresar a su puesto en el partido, pero bueno, en su participación Citlali Hernández habló de los gobiernos ineficientes que no fortalecieron a la industria pública y recordó a los del PAN, que justo con Fox y Calderón, este dato, es muy importante porque dice, tuvieron más de 420 millones de dólares justo solo de Pemex, con lo que se pudo pagar al menos la deuda de Pemex, pero no se hizo. ¿En qué se fue ese dinero? Todo ese boom que se obtuvo del precio del barril, que estaba pues pasando por su mejor momento, pues ni siquiera la deuda de Pemex se pagó con el dinero que estaba ganando Pemex. Eso ocurrió con el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces, pues Citlali Hernández también rememoró la aprobación de la reforma energética, esto ya en 2013 con Enrique Peña Nieto, y bueno, a eso lo llamó el robo del siglo. Vamos a escuchar parte de la participación de Citlali Hernández. En 2013, en este recinto, se cometió una gran traición a la patria, lo que nuestro movimiento denominó en ese entonces el gran robo del siglo. Paradójicamente, este negro capítulo de la historia fortaleció nuestra capacidad de organizarnos y la certeza de que otro país no solo era posible, sino de que era necesario. Un año antes, miles de estudiantes de mi generación, a través del Yo Soy 132, advertíamos sobre el regreso del PRI con Peña Nieto y las ya anunciadas reformas estructurales. No le ganamos entonces ni a los grandes medios de comunicación ni a la mayor compra de votos jamás antes vista, pero de inmediato cayó la primera máscara de la élite política. Casi la misma fotografía que vemos hoy con Va por México, la vimos desde entonces. PRI, PAN y PRD acordaban acompañar el sueño neoliberal en un paquete de reformas. La reforma energética fue una de ellas. Semanas antes de ser discutida, presentamos desde nuestro movimiento una solicitud de consulta popular sobre el tema y lamentablemente fue rechazada. Al iniciar la discusión aquí en el Senado, la respuesta a miles de manifestantes allá afuera que se oponían fue un enorme cerco y cientos de policías.
Jamás nos escucharon y probablemente ni siquiera intentaron voltear a ver a quienes protestaban. Por eso la reacción popular tras ese plantón colocado fue hacerse escuchar. Probablemente algunos de ustedes todavía también eran senadores y lo recordarán, con la mano, con la suela del zapato, con piedras, con cucharas. Se golpeaban las vallas quizás como un reflejo de impotencia por no tener una mayoría de representantes populares que nos escucharan y defendieran los intereses nacionales. Sin mucho debate, de manera apresurada, y ahora lo sabemos, con sobornos y dinero de por medio, aquí y en la Cámara de Diputados, la mayoría legislativa se impuso y votó una reforma que entregó nuestros recursos energéticos a las ambiciones extranjeras. En estos días, esa misma élite política, reducida en números de autoridad moral, pero recargada de falacias, fobias y falsos triunfalismos, celebró haber bloqueado una reforma constitucional que propuso el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que destaca el discurso de Citlali Hernández, también frente, por ejemplo, al de la senadora Malú Micher, que el día de ayer habló sobre cómo también el litio se genera en el cuerpo humano. Esto le generó pues fuertes críticas porque fue por completo muy ilógico, muy fuera de lugar, porque a ver, si estamos en un tema serio, pues uno no tiene ni que exagerarle. Hay datos que tenemos ahí de litio sobre los yacimientos, sobre las concesiones, sobre lo que se puede hacer, incluso lo que hizo la propia Citlali de decir, a ver, hubo 420,000 millones de dólares en el sexenio de Fox y Calderón que salieron de Pemex y que no se pagó ni siquiera la deuda de Pemex, lo que comentábamos hace un rato. Y bueno, o sea, hay datos fuertes, hay manera de hacer política en lugar como por ejemplo de lo que hizo Malú Micher de Morena, la senadora de Morena, de hablar pues digamos cosas que estuvieron muy fuera de lugar y muy ilógicas, de que el litio el cuerpo humano lo produce, etcétera. Usted lo puede encontrar en sus redes sociales. Pero justo sobre el tema derivado del discurso de Citlali Hernández, hubo alguien que se sintió aludida más bien, fue la senadora Beatriz Paredes del PRI, y le dijo que a Citlali, así, que ella no era traidora a la nación, y se quejó de que hubo muy pocos argumentos y muchos adjetivos. Vamos a escuchar cómo le respondió Beatriz Paredes a Citlali Hernández. Yo quisiera, de previo y especial pronunciamiento, decirle, sin entrar en ningún debate, que yo no soy traidora a México ni traidora a la nación. Bien dijo Malú Micher que una de las deficiencias graves de la sesión que observamos es que hubo muchos adjetivos y poca discusión con argumentos. Respeto los argumentos que usted ha expresado, corresponden a un debate mucho más profundo y de fondo que el que estamos llevando a cabo ahorita en el tema del litio. Pues bueno, claro que se iba a sentir aludida a Beatriz Paredes, que ya lleva muchísimo tiempo, pues también como que viviendo del erario, y bueno, es una priista pues de las más reconocidas, y hablar de la reforma energética y de todos los costos que ha tenido, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues claro que tenían ellos que salir a decir que no son traidores a la nación, pero bueno, ahí tiene usted la reacción de los senadores y cómo se vivió la discusión el día de ayer. Y justo ya pasando a otra reacción, nos vamos a lo que comentó el presidente hoy por la mañana, porque pues se llamó este día a 20 empresas, la mayoría de ellas extranjeras, que tienen sociedades de autoconsumo de energía que son ilegales, a que se sienten a dialogar antes de entrar en un litigio. Esto dijo el presidente, que no se hará de la vista gorda frente a lo que considera un fraude a la nación, justo hablando de los temas energéticos. El presidente también advirtió que está llamando al diálogo y que les está pidiendo a los accionistas de las empresas responsables a que sean gerentes, a que empiecen ya a llevar a cabo sus consultas con sus abogados, y bueno, también dijo que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque pues ya lo de la ley de la reforma eléctrica ya es cosa juzgada. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. A que aun cuando ya es ilegal, y hago un llamado a estas empresas para que
nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70,000, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy terminando de hacer el análisis de quienes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Entonces, vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones. ¿A qué se refiere en específico el presidente López Obrador cuando habla de este tema? Pues bueno, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la impugnación presentada por el gobierno de Colima contra la reforma a la ley de la industria eléctrica, que es la última controversia presentada en su contra y por lo que las modificaciones han sobrevivido la prueba de la constitucionalidad final, es decir, ya no tiene ningún pero. Ya escuchaba usted al presidente que decía, ya no es que haya un amparo aquí, ¿no? Porque la Corte lo que hizo fue revisar pues artículo por artículo y ya la declaró válida. La Suprema Corte detalló en un comunicado que esto fue debido a que el decreto impugnado no afecta la esfera de competencias del gobierno de Colima. Fue el mismo razonamiento que usó la Corte el lunes para descartar la controversia que puso a la Comisión Federal de Competencia Económica al decir que la ley de la industria eléctrica afectaba justo la sana competencia. El 7 de abril la Corte declaró como constitucional la ley de la industria eléctrica que buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad al darle prioridad en el orden de despacho de la energía, así como otro tipo de asuntos. Aunque en la Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la ley de la industria, pues al final de cuentas no se alcanzaron los 8 votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional, aunque los analistas prevén justo que el alud de amparos protejan al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa. Aquí habría que ver, justo este es el llamado que hace el presidente López Obrador a que las empresas ya empiecen a platicar con sus abogados
para que vean qué es lo que está pasando, pero que pues si hay litigios, que los haya pues en las mejores condiciones, porque pues hablar de algún revés, de algún amparo, pues por lo que decidió la Suprema Corte ya no es posible. Esto es lo que tenemos ya hasta el día de hoy, que bueno, justo estamos hablando de 2 victorias para el presidente López Obrador. Está la constitucionalidad de la ley a la industria eléctrica y luego pues ya la aprobación a la reforma de la ley minera que nacionaliza el litio. Y justo sobre ese punto, el presidente el día de hoy se dijo pues obvio, muy contento, y también mandó felicitaciones y agradecimientos a las y los senadores por aprobar esta reforma a pesar, dice, de los obstáculos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. Mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso, de que en ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. Yo pienso que vamos a empezar ya dentro de una semana, 15 días, vamos a empezar a hablar sobre este asunto, pero ya estoy llamando al diálogo y les estoy pidiendo a los accionistas de las empresas, responsables de las empresas, gerentes, que empiecen ya a llevar a cabo consultas con sus abogados, nada más que sean abogados serios, que no les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada. Lo que se hizo en la Corte fue un análisis artículo por artículo. Y entonces, cuando un artículo se aprueba por unanimidad, ya no hay amparo que valga. Pueden hacer estrategias, tácticas dilatorias, pero ya es algo resuelto, en definitiva. Nosotros vamos aquí a presentar en qué consisten estos artículos para que todos sepan cómo quedó el marco legal. Fue un triunfo, pensando en el interés público, pensando en el interés general, en el interés del pueblo, en el interés de la nación. Se triunfó. Y lo del litio ya fue un complemento, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio.